So, LifeVantage Omega Plus, what is it? Vamos a describir qué es LifeVantage, el Omega Plus. It is this ultra pure fish oil supplement that delivers potent dosages of omega-3 fatty acids and especially EPA and DHA. Pues aquí lo que tenemos es lo que es un extracto ultra puro de dosis de omega, con lo cual vamos a obtener el omega 3, así como la fracción EPA, y vamos a tener también la fracción DHA. And to put into perspective how important these ingredients are to our health, let's look at how popular they are in medical databases. Y de hecho, para que tengamos una perspectiva de lo importante que son estos, vamos a darnos una idea de lo difundidos que están en los datos médicos, la importancia de consumir los omega. There are currently over 67,000 articles in PubMed, making omega-3s one of the most studied nutrients that's in the scientific literature. De hecho, lo que tenemos hoy en las publicaciones médicas PubMed es que hay 67,000 estudios llevando hacia los omega 3 como el nutriente mayor estudiado en la historia. If we go back to that definition, there's a lot of big fancy words in there that I want to break down one by one. Y si nos regresamos a la definición básica de los omega, vemos términos que aparentemente son muy complicados, entonces los vamos a desmembrar para que podamos entenderlos de manera más fácil. So let's start from the beginning and let's talk about what is fat or fatty acids. Vamos a empezar por el principio y vamos a describir lo que implica los ácidos grasos o la grasa. So what is fat? Well, fat is one of 3 macronutrient groups that we consume in our diet. ¿Qué es la grasa? La grasa es uno de los 3 macronutrientes, grupo de macronutrientes que nosotros consumimos dentro de nuestra dieta. So we think about carbohydrates, protein, and fat. Entonces pensamos en 3 cosas: carbohidratos, grasa y proteínas. And they're obviously not water soluble. So we talk about things being either fat soluble or water soluble. Entonces hablamos aquí de 2 cosas, cosas que son solubles en agua y cosas que son no solubles en agua. Y en este caso, estos ácidos grasos son no solubles en agua. And these fats, they can be liquids like oils from fruits or from nuts, or they can be solid like butter or lard. Ok, y aquí lo que tenemos es que estas grasas pueden ser líquidas o pueden venir en forma sólida. Los de forma líquida son esos extractos que tenemos ya sea de frutas o semillas, y los que son sólidos estamos hablando de la mantequilla o la manteca. And this is exclusively due to their molecular structures, which we're going to talk about in just a second. Y de hecho, esto que tiene que ver, tiene todo que ver con lo que es su estructura molecular, y de hecho vamos a hablar de esto en un momento. Now, fat is so interesting because this is also the main way that our bodies will store extra calories that we consume. De hecho, hablar de lo que son las grasas es muy interesante porque aquí es donde vamos a ver que es el depósito en donde vamos a acumular las extra calorías que consumimos. And if you think about it, this is actually beautiful because it's the most efficient way to store the most amount of calories. Y de hecho, si vemos esto, pues es verdaderamente un proceso hermoso porque aquí es donde vemos es la manera más eficiente de poder almacenar calorías. Because fat has 9 calories per gram, whereas protein and carbohydrates only have 4 calories per gram. Estamos viendo que la grasa lo que nos va a dar son 9 calorías por gramo en comparación con lo que son los carbohidratos, que solo nos van a dar 4 calorías por gramo. And so moving down the list, fat is also essential for absorbing certain fat-soluble vitamins and other nutrients, as well as certain minerals. Y de hecho, si nosotros pensamos que estas grasas esenciales son
imprescindibles para poder absorber ciertos nutrientes como son las vitaminas solubles en agua, así también como lo son ciertos minerales. Fat is essential for nerve function and why our brains are, the majority is composed of fat. De hecho, esta grasa es fundamental para el funcionamiento nervioso y cuando pensamos en nuestro cerebro está compuesto básicamente por grasa. But as we're going to talk about, we will see that fat is so important, and the right kinds of fat is so important for not just our brain cells or nerve cells, but literally every cell in our body. De hecho, lo que estamos viendo es que estas grasas son sumamente importantes y lo que vamos a hablar es de las grasas correctas, porque no solo van a funcionar en lo que es nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, sino que son necesarias para el funcionamiento de todas y cada una de nuestras células. And the last thing I'll say here is really when we're talking about fat, fat is made up of a number of different molecules that we refer to as fatty acids. Y cuando hablamos de lo que es la grasa, vamos a entenderlo que dentro de su estructura molecular está formada por lo que nosotros llamamos ácidos grasos. Okay, now I have a warning for everybody. Aquí tengo una señal de alarma, de alerta para todos ustedes. The next 4 slides or so get pretty scientific. I'm going to show you a lot of chemistry and molecular structures. Las próximas 4 diapositivas se convierten en algo sumamente científico en donde vamos a hablar sobre la química y sobre las estructuras moleculares. Pero no se asusten. But please don't worry, because analogy of a single molecule and I just want to arm you with some information so that you can understand where we are getting the health benefits from these para fats. entender lo que son estas partículas de señalización con el receptor. Ustedes dominen este tema y lo entiendan junto con lo que es la cerradura. Simplemente quiero equiparlos con herramientas para que ustedes puedan tener un mejor entendimiento de lo que representan nuestros omega. And then what happens is the receptor will tell as we talk about what are fatty acids, fatty acids are these molecules something happens that inside of the cell. Y aquí lo que ocurre es que este receptor, cuando sale la señal, de hecho, vamos a entender el receptor. El receptor le dice a la proteína por una molécula, que es la que tenemos en el círculo rojo, que finalmente se da una respuesta esperada dentro de la célula. Foundational molecule, you have a chain but to put it in a more simplified atado manner, a esta molécula tenemos de manera simple, esto es lo que está ocurriendo. Say it again. And so you have the signaling molecule that's binding to the receptor that activates these signaling pathways. Chains can be as short as 2 or 3 carbons, very important or they can be as long as 20 or 30 carbons. Una manera de resumirlo es que nosotros tenemos a la molécula de señalización que se va a unir a un receptor específico como de 2 o 3 carbones, puede ser tan grande de esta señalización con el objetivo final de activar de manera específica un gen o parte del ADN. But do we ADN. really know what that means? And these Y de genes hecho creo que are todos so hemos important. escuchado el término cuando se refieren a la grasa saturada y a la grasa no saturada, pero ¿sabemos realmente lo que esto significa? Genes or anti-aging. So when we talk about a saturated Entonces, aquí de fatty hecho acid, tenemos clases de genes que son tan very importantes que linear han sido structure clasificados, with entre no los cuales double podemos bonding. hablar de los genes de Cuando hablamos supervivencia. nosotros Podemos hablar también de los genes antiestrés y de los genes sumamente linear. No existen And so this is the dobles principle líneas dentro behind de la misma. protandem NRF1 whereas and unsaturated fats will Entonces, have este double es el bonds. principio So it can have básico de lo one que or it can tenemos have nosotros many. en lo que es el protandim. Y cuando hablamos de ácidos grasos NRF2. no saturados, lo que estamos So for refiriéndonos example, es when que we esta use sí the puede right tener nutrients diferentes in the tipos right de uniones, combinations, no we es know that we lineal can y puede activate ser this 2 protein o called más. NRF1. And this Entonces is why nosotros, ¿qué es lo que saturated tenemos? Por fats ejemplo, are que si solids nosotros vamos a and despertar de la unsaturated manera fats are correcta liquids. ciertos ingredientes que nosotros vemos que los van a llevar a tener la combinación correcta y los ácidos grasos no saturados son líquidos, lo que es llamada la proteína And the NRF1. reason for this is those saturated fatty acids we know that we can activate really tight metabolic genes
and genes Y that esto are se important debe a de for que los mitochondrial ácidos health grasos and optimal energy production. Saturados Entonces, pueden cuando nosotros empacarse sabemos que podemos uno tras activar otro. estos genes, Lo que Whereas vamos the a obtener es que unsaturated vamos a mejorar fatty la acids, función de la because of the double mitocondria bond, y vamos a they need mejorar more también la room and they producción de can't energía pack dentro de tightly la célula. together, so they tend to be liquids. And Liquids again, at we room can temperature. utilize this same mechanism Entonces, for lo que aquí protandim tenemos, NRF2. corrijo, es que en Y los no podemos saturados, utilizar como este mismo hay modelo más y uniones, en lo que necesitamos es que tengan más espacio. Y en este When we can espacio es donde activate en temperatura NRF2 with the ambiente se right van a nutrients comportar in the como right líquidos. combination, we know that we can All right, more activate science. hundreds of Muy bien, más antioxidant ciencia. and detoxification Okay, so what genes. are omega-3 fatty acids? Entonces vamos a aclarar aquí qué son los omega 3 ácidos grasos. So they are considered polyunsaturated fatty acids, Están considerados como ácidos grasos poliinsaturados. and this means they have multiple double bonds in their structures. Y quiere decir que tienen uniones múltiples dentro de su estructura. But what makes them omega-3 fatty acids? Pero ¿qué es en sí lo que los convierte o los hace ser omega 3 ácidos grasos? So scientists like to make everything really, really hard. And the very end of the fatty acid, away from that foundational molecule, they call that the omega end. Los científicos a veces quieren hacernos las cosas complicadas, entonces hay que entender que al final de lo que fue esa cadena que empezó con el ácido carboxílico, totalmente al final vamos a llamar la molécula o lo que se junta ahí es el final de los omega. And so the first carbon is the omega-1, and then omega-2, and then omega-3. Entonces, ¿qué tenemos en esta estructura? Que el primer carbón que vemos ahí es el omega 1, el que le sigue omega 2, el que le sigue es el omega 3. And so you can see in that top molecular structure, the first double bond starts at the omega-3 position. Entonces, aquí podemos ver en esta estructura que el primer enlace doble empieza a partir del omega 3. And if you look at the middle molecular structure, the first double bond starts at the omega-6 position. Y si vemos el doble enlace, podemos ver que ese el doble enlace empieza en la posición del omega 6. And the bottom molecular structure, that first double bond, is at the omega-9 position. Y vemos también que ese doble enlace en la parte de abajo corresponde al omega 9. And so when we're talking about omega-3, 6, or 9s, what they're really referring to is the position of that double bond. Entonces, cuando hablamos de omega 3, 6 y 9, en realidad a lo que se refiere es a dónde está la posición de ese doble enlace dentro de la molécula. And now, as you can probably guess, depending on where that first double bond is, also dictates the health benefits of all of those different fatty acids. Y de hecho, los beneficios relacionados a estos ácidos grasos tienen todo que ver en dónde esté ese doble enlace dentro de la molécula. So definitely in our current diets, our Mexican diets, our American diets, the healthiest fatty acids are those omega-3 fatty acids. Entonces, hablando de nuestras dietas, la dieta en Estados Unidos, la dieta en México, sin duda, los que tienen mayor beneficio para la salud son los omega 3. And so what are the healthiest then omega-3 fatty acids? Y de aquí vamos a ver dentro de este grupo de omega 3 cuáles serían los más saludables. Well, these are going to be EPA and DHA. Estos van a ser el EPA y el DHA. And you can see they are omega-3 fatty acids because they have that first double bond at the omega-3 position. Vamos a ver que estos son omega 3 porque tienen ese doble enlace en la posición número 3. The other reason they are so healthy is they have the maximum amount of double bonds that they can have in that chain. Y la razón por la cual son los más saludables es porque son los que tienen la máxima cantidad de enlaces dobles dentro de la cadena. And why is that important? Because molecular structures don't live on a piece of paper like this. They live in a three-dimensional world.
¿Y por qué es tan importante esto? Porque la estructura molecular no vive de manera lineal sobre un pedazo de papel, vive dentro de lo que es una estructura tridimensional. So when we look at how they look in three-dimensional space, we see that they almost form circles and need a whole bunch of space to exist. Entonces, cuando los vemos de manera tridimensional, nos damos cuenta que prácticamente forman círculos y necesitan mucho espacio para poder existir. And this makes them incredibly fluid or incredibly liquid at room temperature. Y esto es lo que los hace sumamente líquidos a temperatura ambiente. Okay, the last slide of molecular structures, I promise. But the last point I want to make is talking about triglycerides. La última imagen que les comparto dentro de la parte científica, y les prometo que es la última, pero es muy importante, es que hoy les quiero hablar sobre lo que son los triglicéridos. So we tend to get most of our fatty acids from triglycerides from our diet. La mayor cantidad de ácidos grasos que nosotros obtenemos de la dieta son triglicéridos. So there's another foundational molecule called glycerol or glycerin. Entonces tenemos otra molécula que es el cimiento llamado glicerol o glicerina. This is a 3-carbon molecule, and on each carbon you can attach a fatty acid. Estas son moléculas de 3 carbonos y en cada uno de ellos puedes atar una molécula de ácidos grasos. And this is why they're called triglycerides. Y por eso es que se llaman triglicéridos. Now, any one of those 3 fatty acids can be any type of fatty acid. They don't have to be the same. They can even be all different. Y de hecho, cuando están estas uniones en esos enlaces, no necesariamente tiene que ser el mismo, pueden ser diferentes en los 3. So you can see in this example, there's a saturated fatty acid, an omega-9 fatty acid, and an omega-3 fatty acid. Aquí lo que podemos ver es que estamos combinando lo que es un omega 3, un omega 6 y un omega 9. Okay, so that's all the molecular structures, and I just tell you all of that information just for your own good. Y bueno, toda esta información es lo que voy a compartir en el sentido de ciencia para que ustedes pues tengan este conocimiento. But here's why these omega-3s are so important to our health. And this is what you say if anybody asks you. Pero en esta gráfica es donde vamos a entender el por qué estos omegas son tan importantes dentro de nuestra salud. So the images on the screen are of 2 of our cellular membranes. Las imágenes que vemos en pantalla son imágenes de nuestras membranas celulares. And in case you didn't know, our cellular membranes are composed almost exclusively of fat. Y por si ustedes no sabían, prácticamente el 100% de la estructura de la membrana es compuesta por grasa. On the right side, we see a cell membrane that's composed of saturated fatty acids. En el lado derecho estamos viendo una imagen de una membrana que está compuesta prácticamente de solo ácidos grasos saturados. You can see how all of those fatty acids are stacked really closely and really tightly together. Estamos viendo cómo estos están alineados de una manera muy cercana, haciendo una estructura muy cerrada. I think you would initially think this is a good thing, but in reality, lo siento, go ahead. Sí, y pienso que ustedes al ver esta imagen de la derecha pueden pensar que esa es la manera mejor, la manera más saludable. Sin embargo, but in reality, we want that cell membrane to be really fluid. It needs to interact with its environment, let things through it that the cell needs. Pero de hecho, lo que nosotros queremos dentro de esa membrana es que pueda tener un espacio para interactuar con todo lo que está afuera de ella. And so when we look at the schematic on the left, we can see that there are some unsaturated fatty acids that have been inserted next to some of those saturated fatty acids. Entonces, cuando vemos la imagen,
de nuestra izquierda, es cuando nos damos cuenta que hay una combinación de ácidos no saturados que están insertos dentro de la membrana o insertados, y también tenemos ácidos grasos saturados. And this is because of those double bonds that are in the unsaturated fatty acids. They take up a little bit more space, and it allows that cellular membrane to be fluid and healthy. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Porque esos ácidos grasos no saturados que tienen ese doble enlace están haciendo que haya un poquito más espacio, permitiendo que la membrana se comporte de una manera más fluida, lo que equivale a salud. Now, look, I've been to Mexico. It's a beautiful country. The food is delicious. But let's be honest. In Mexico, you cook with a lot of butter and a lot of animal lard. Yo he estado en México, yo amo México, la comida es deliciosa, pero tenemos que ser honestos y reconocer que gran parte de la comida está llena de mantequilla y está llena de manteca. And we're no better in the United States. We use these unhealthy fats, but even worse, we tend to use more of these synthetic or trans fats that act like saturated fats. Y de hecho, en Estados Unidos no crean que estamos mejor. De hecho, es peor porque nosotros, aparte de utilizar estos ácidos grasos no sanos, nos vamos a la parte sintética, que es lo que llamamos la grasa trans, los ácidos grasos trans. And this is exactly why it is so important to supplement with omega-3 fatty acids, or our omega plus, so that we can insert some of these healthy omega-3 fatty acids into our cellular membranes and balance out that saturated and unsaturated fatty acid profile. Y aquí nace la importancia de suplementarnos con lo que son los omegas de LifeVantage, Omega Plus. ¿Por qué? Porque así es como vamos a poder compensar un poco dentro de estas membranas lo que son los ácidos grasos saturados junto con ácidos grasos no saturados. And this is exactly what LifeVantage Omega Plus is doing. It's providing those healthiest EPAs and DHAs to help get the right balance of those fatty acids inside of our bodies, and especially in those cellular membranes. Entonces, por eso es la importancia, porque lo que aquí estamos obteniendo son justamente estos ácidos grasos EPA y el DHA para mantener un equilibrio no solo dentro de nuestras membranas, sino dentro de las células en general. Now, I also think it's fair to say that there are a lot of omega-3 products on the market. So let's talk about what makes LifeVantage Omega Plus different. Quiero también aclarar que hay muchos omega 3 en el mercado y quiero hacer hincapié en cuál es la diferencia entre esos y lo que tiene LifeVantage en el Omega Plus. So first, there's no saturated or trans fats in the product or sodium. Primero es que no tenemos lo que son ácidos grasos no saturados, tampoco va a tener lo que es ácidos grasos trans o sintéticos, y tampoco contienen sodio. Each serving contains 337 milligrams of omega-3s and 27 milligrams of another healthy fatty acid that comes from fish, omega-7 fatty acids. Y quiero mencionar que lo que aquí vamos a obtener son 337 miligramos del omega 3 y también 27 miligramos de omega 7, que es un omega sano proveniente del pescado. And again, each serving is providing 84 milligrams of EPA and 211 milligrams of DHA. Cada porción también lo que nos va a dar son 84 miligramos de EPA y 211 miligramos de DHA. And when you do that math, that ratio becomes 2.5 of DHA to 1 of EPA. Y cuando hacemos el cálculo, nos va a dar una proporción de 2.5 de DHA por A1 de EPA. This becomes incredibly important, especially for brain health, because the majority of fat that is in our brains is DHA. Y esto es sumamente importante porque es sobre todo al pensar en la que es la salud cerebral, porque la gran parte de lo que está en nuestro cerebro es DHA.
Our bodies can make DHA from EPA, but the conversion is incredibly slow and incredibly inefficient. De hecho, nuestros cuerpos pueden transformar lo que es DHA en EPA, sin embargo, es un proceso sumamente lento y sumamente ineficiente. And that efficiency actually decreases as we get older. So we almost call that a conditionally essential nutrient. Entonces, de hecho, al paso del tiempo, esta conversión se vuelve aún más difícil. Por eso es que nosotros le llamamos a este un nutriente esencial. Something else that is amazing about our omega-3 product is that the oil is 100% traceable from the boat, literally the fish that was caught, all the way to the bottle and when it ends up in your hands. Otra de las cosas increíbles es que cada una de estas botellas nosotros podemos hacer un rastreo de cuál fue el barco del cual fue pescado y en el momento en que fue obtenido. And then, of course, is the purity of the oil. Por otra parte, la pureza del aceite. So believe it or not, pure fish oil should not smell like fish. Y créanlo o no, pero lo que es un pescado que viene con pureza no debe oler este aceite a pescado. And this is an easy way to tell a high quality product from an inferior product. Y de hecho, esta es una de las maneras más sencillas de saber un producto de alta calidad que no va a tener ese olor a pescado contra un producto de baja calidad que va a tener un fuerte olor a pescado. And so I challenge everyone to put one in their mouth and bite it. And I think you will be surprised that it tastes more like olive oil than it does like the fish you might expect. Y yo de hecho les pongo un reto de que pongan una grajea de omegas en su boca y se van a dar cuenta que el sabor puede ser aún más parecido al aceite de oliva que al pescado. Our Omega Plus also contains vitamin D as well as some lemon and lime oil to help with the digestibility. Y de hecho, nuestros Omega Plus también van a contener lo que es la vitamina D y también van a contener limón y aceite de lima para que se mejore la absorción y la digestibilidad. And something else I really appreciate about our Omega Plus is the size. So they are smaller than a lot of the competitor products on the marketplace. Y otra cosa que tenemos ventaja es el tamaño de estas cápsulas, porque son más pequeñas y más fáciles para ingerir que las que tiene la competencia, en donde generalmente son más grandes. For example, some of those products can be 1 gram, 1.5 grams, or even as big as 2 grams. And ours is only about 750 milligrams. De hecho, los que maneja la competencia generalmente son grajeas que va de 1 gramo, 1.5 gramos hasta 2 gramos. Y lo que nosotros tenemos por grajea son 750 miligramos. And two of the number one reasons, so the two top reasons why people do not take a fish oil supplement is because of that digestibility that we were talking about. And that's why we have the lemon and lime oil, and that they're too big and people have a hard time swallowing them. So we've addressed both problems in one product. Aquí nosotros en un producto estamos solucionando dos de las principales razones por las cuales la gente no consume los ácidos grasos omega. Una es, como mencionamos, la baja digestibilidad que manejan otros laboratorios, donde nosotros corregimos esto gracias al aceite de lima, y por otro lado, el tamaño mismo que ya mencionamos, que en nuestro caso es menor, entonces más fácil de ingerir. So I hope all of that gives you an appreciation why omega-3 fatty acids are so important for our health and why we have the superior product in the marketplace. Espero que esto haya dado una explicación de por qué es tan importante el consumo de los omega y por qué lo que nosotros tenemos en LifeVantage es superior a cualquier otro producto que pueda haber en el mercado.